¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué vinieron? ¿A saludarme? Gracias, Tere, muy amable. Bueno, si eso fue, ya lo hicimos, ya nos saludamos, ¿verdad? Nos saludamos y nos vamos, ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le explicamos a la gente? Saben que a mí me sorprendió una vez un hermano que cuando decía que iba a ir a la reunión de la iglesia, iba a ir al servicio, usaba esta frase. Él decía, yo me voy a encontrar con Dios. Y a mí me dejó sorprendido al principio. Pero hay veces que nosotros no asumimos que este tiempo que dedicamos a estar juntos aquí es el tiempo en el que vinimos justamente a encontrarnos con Dios. O sea, tú imagina que esta tarde te encuentras con alguien que no sabe nada de lo que has estado haciendo y te pregunta, ¿qué hiciste esta mañana? Me imagino que te quedaste durmiendo hasta tarde porque es domingo. No. Y en vez de usar la frase, fui a la iglesia, que le digas, me fui a encontrar con Dios. Y si es una persona que no tiene nada de concepto espiritual, se va a quedar como, a este se le cayó un tornillito, ¿verdad? Va a quedar con ese concepto un poco confundido y va a necesitar una explicación de nuestra parte. Ahora, generalmente, nosotros llegamos a pensar que encontrarnos con Dios es algo muy diferente que esto que estamos haciendo acá. Esta es nuestra reunión, pensamos nosotros. ¿Y qué si esto fuera encontrarte con Dios? La mayoría de las personas piensan que con Dios nos vamos a encontrar después que salimos de este mundo, ¿verdad? Pero que acá, ¿qué pasó con tal? No, ya se encontró con Dios, decimos así, ¿verdad? Porque pasó al otro plano. Bueno, ¿qué pasaría si efectivamente tú te pudieras encontrar con Dios? La pregunta tal vez es, ¿ya te encontraste con Dios? ¿Has tenido la experiencia de encontrarte con Dios? Porque mira, hace un ratito leímos o nos leyeron el pasaje de Hechos capítulo 9, en el que Saulo de Tarso tiene una experiencia especial. Y ustedes ven que al principio del pasaje se lo describe a Saulo como la persona que estaba organizando y coordinando y llevando a cabo la persecución de aquellos que creían en Jesús como tú. Era el que llevaba a cabo la persecución y tenía toda la intención de llevarlos encadenados a Jerusalén y si había que matarlos, que los mataran. Fue el promotor de la persecución. Ahora, ese mismo relato nos dice que cuando iba con esas intenciones hacia Damasco, pues ocurrió algo especial. ¿Qué le pasó? Tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios, especialmente con la persona de Jesús, y Jesús es Dios, vamos a aclarar esto. ¿Verdad? Él tuvo una experiencia, y uno la mira una experiencia especial. Él iba en su camino a Damasco, no sabemos si iba sentado sobre un caballo, cómo iba. El hecho es que el relato nos dice que se vio rodeado de una brillante luz y cayó al suelo y caído y rodeado por esa luz, escuchó esa voz que le decía por su nombre, Saulo, y todavía lo repitió, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿cómo te sentirías tú con una experiencia así? O sea, yo asumo que a ustedes no les ha pasado esto, que ustedes no iban caminando por algún lugar y de repente los rodeó una luz y cayeron y empezaron a escuchar una voz. No les ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías si a ti te pasara eso? Yo me asusto. ¿Ah? Yo me asusto si hay veces que con cosas menores ya me asusto, imagínense con eso. Saulo en ese momento escuchó la voz, sintió que le estaban llamando por el nombre, era conocido por aquel que le hablaba
Dice, ¿quién eres, Señor? Escuchó lo que menos esperaba escuchar. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Para empezar, Saulo estaba convencido que Jesús seguía muerto. O sea, el muertito le estaba hablando a Saulo. Así se debe haber sentido. Ya eso lo impactó. Yo soy Jesús. Y luego Jesús le dice, a quien estás persiguiendo no es a esos, estás persiguiendo a mí. Fíjense cómo el Señor se identifica con sus hijos, se identifica con sus discípulos, con los que creen en Él, al punto de decir, no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Ese fue el momento en el que Saulo reconoció su error. Había estado luchando en el bando equivocado. Es probable que él había hecho todo aquello de la persecución de los discípulos de Cristo porque él pensaba que era lo mejor, que había que defender los principios y los valores de su religión judía y ahí estaba con eso. Cristo Jesús se cruzó en su camino, tuvo un encuentro con él. Y a partir de eso, ustedes saben, Saulo de Tarso escribió una tercera parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Su vida fue transformada. Predicó el Evangelio aproximadamente en toda Europa, incluyendo las islas del Mediterráneo. Fundó probablemente más iglesias que la mayoría de los misioneros de toda la historia. Y entregó su vida a la muerte por Cristo Jesús, su Salvador. Tremendo lo que pasó con Saulo. ¿Pero por qué le pasó o después de qué le pasó? Después que se encontró con Dios. Amén. Entonces, ¿tú te encontraste con Dios? Oigan, vamos a entender esto. El encuentro con Dios puede darse de diferentes maneras para cada una de las personas. Entonces, tal vez nosotros nos sentimos humildes, decimos, no, a mí no me ha pasado nada como eso, porque no nos pasó algo como le sucedió a Saulo. Porque no tuvimos la luz brillante, nos faltaron los efectos especiales. Pero tal vez sí nos encontramos con Dios. Ahora, lo que yo te quiero decir es que necesitas encontrarte con Dios. Si nunca te ocurrió, necesitas que te pase. Pero si ya te ocurrió, ya te encontraste con Dios, necesitas que vuelva a pasar. Porque los grandes cambios de nuestra vida tienen que ver con este encontrarnos con Dios. Y cuando te encuentras con Dios, tu visión cambia. Saben que estoy un poco obsesionado con esto de la visión, porque estoy estrenando un ojo y el martes proceden con el siguiente. Entonces es algo que me tiene maravillado. Pero cuando uno se encuentra con Dios, uno encuentra que verdaderamente la visión de la persona cambia. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de otra persona que se encontró con Dios y que miremos a ver qué visión recibió esta persona que se encontró con Dios. Por favor, si quieren, acompáñenme a leer en la palabra del Señor. Voy a leer unos versículos en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, muy bien. Nuestro tema de hoy entonces es encontrarnos con Dios, el encuentro con Dios. Ahora, lo vimos en Saulo, que se encontró directamente con Cristo Jesús, y se dieron cuenta que esta experiencia es diferente a la de Saulo. Isaías no iba caminando por un lugar cerca de Damasco, sino que simplemente nos relata su experiencia de lo que vio. No conocemos los detalles de qué estaba haciendo Isaías cuando le pasó, pero esto alimenta este concepto de que encontrarse con Dios puede ser diferente para cada uno de nosotros. Yo he sabido de personas que se han encontrado con Dios en la cama de un hospital y pudieron contarlo, salieron para contarlo. He conocido personas que en medio de una situación de mucho quebranto se han encontrado con Dios. Y he conocido personas que en los momentos de mayor alegría se encontraron con Dios. Estaba hablando esta mañana con el hermano Everardo, le contaba de esta situación. Ustedes han escuchado de la nave Artemis II que fue a pasear alrededor de la Luna, ¿verdad? Dentro de los tripulantes, de los astronautas que fueron en esa nave, había uno de ellos que era ateo. Ahora, lo que experimentaron estos seres humanos comunes y corrientes como nosotros, que tuvieron el privilegio de viajar, el viaje más lejano a la Tierra de toda nuestra historia, fueron los que más lejos estuvieron de casa. Y vieron su propio planeta, vieron el planeta Tierra como ninguno de nosotros lo ve. Y vieron la luna y vieron justamente la parte del otro lado de la luna que nadie ve. Bueno, todo lo que vieron, tremendo. El tripulante cristiano del Artemis volvió y cuando tuvieron la oportunidad de dar la conferencia en público, dijo, quiero darle gracias a Dios directamente y quiero darle gracias a Dios en público. Y lo dijo. Y dio testimonio de cómo aquella experiencia era una manifestación de Dios para él, una revelación de Dios. Bueno, el ateo del equipo, mucho antes de la conferencia de prensa, mucho antes de la conferencia en público, cuando volvió y se encontró con los primeros compañeros de la NASA que lo recibieron, se encontró con uno que traía en su cuello una cruz colgada, como muchos de nosotros a veces podemos llevar. Este hombre ateo, cuando vio la cruz, se quebrantó y se largó a llorar. Ateo. Estoy seguro que no escuchó un gran sermón así, pero aquello que había experimentado al salir de su planeta, volvió y se encontró frente a una cruz sencillita, una cruz de metal, y el mensaje lo tuvo claro. Recibió a Cristo. Cambió su posición espiritual. ¿Saben qué le pasó? Se encontró con Dios.
Entonces, puede ocurrir de muchas maneras. Para empezar, les aclaro, no necesitan subirse a la próxima nave espacial que sale de la Tierra para encontrarse con Dios, ¿ok? Nos puede pasar en situaciones tremendamente sencillas y personales. Hay ocasiones en las que Dios se te va a cruzar en el camino, por donde tú vas, para empezar, porque Él quiere que tú le conozcas. A diferencia de lo que muchas personas piensan, Dios no está escondiéndose de nosotros. Al revés, Dios quiere darse a conocer, y lo que hizo cuando envió a Cristo Jesús fue mostrarse personalmente, porque la mayor revelación de cómo es Dios es Cristo Jesús. Y si tú quieres saber cómo es Dios, míralo a Jesús. Y vas a saber cómo es Dios y cómo reacciona frente a cada una de nuestras situaciones. Entonces, en esta experiencia de Isaías al encontrarse con Dios, vamos a mirar, esto ocurrió mucho antes de que naciera Jesús, ¿verdad? Él mismo profetiza luego a Jesús. Este es el que conocemos como el llamamiento de Isaías. Y en esta experiencia de Isaías, vamos a ver cómo este encuentro con Dios provoca 4 visiones a las que nosotros le tenemos que prestar atención, porque también nos tienen que afectar a nosotros. Entonces, miren, Isaías primero tiene una visión de Dios. Lo primero que le pasa es esto de que tiene una visión de Dios. Y les voy a leer otra vez los primeros 4 versículos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías hace toda una descripción de una experiencia que él tuvo. Asumimos que cuando tuvo esta experiencia, él estaba en el templo, porque dice que el templo, que las faldas de Dios llenaban el templo. Ahora, tal vez él estaba fuera del templo. No sabemos los detalles, no nos dice los detalles. Simplemente él nos comparte lo que él vio. ¿Puede ser que seres humanos comunes y corrientes tengamos visiones? Sí puede pasar, hermano. No te sorprendas. Hay veces que puede ocurrir en tus sueños. Algunos de ustedes, yo soy de los que duerme. Cuando me despierto al día siguiente, no me acuerdo qué era lo que soñé. Dicen los científicos que todos soñamos, pero hay algunos que somos desmemoriados. No nos acordamos qué fue lo que soñamos. Pero hay otros que son tremendamente vívidos en sus sueños y que luego toda su vida emocional se vio afectada por el sueño. Yo he tenido que abrazar a mi esposa algunas noches porque llora. ¿Y qué le pasa? Y es que estaba soñando con algo que la puso emocional, ¿verdad? Es que nos puede pasar en sueños, pero no solamente en sueños, sino que además de sueños podemos llegar a ver algo que no habíamos visto antes. Fíjense que Isaías dice que lo vio al Señor sentado en su trono. A partir de esta visión de Isaías, hay artistas de toda la historia de la humanidad que lo han dibujado a Dios sentado en el trono con sus vestimentas largas cayendo. A partir de esto, porque Él lo vio de esa manera, y de esa manera llegamos a conocer un poquito más de Dios. Dios se puede cruzar en tu camino y mostrarte cosas que habitualmente no ves. Porque fíjate esto qué raro. Isaías dice que cuando lo vio a Dios y vio
la imponencia de Dios, la importancia de Dios. Y interesante, sus faldas llenaban el templo. La presencia de Dios llegaba hasta el lugar que él había elegido para encontrarse con la gente. Pero dice que había otros seres allí. ¿Alguna vez ustedes vieron algún ave con 6 alas? Yo no he visto. Por lo general las aves tienen 2 alitas. Tal vez alguna mosca, alguna abeja tenga alguna cosa especial, ¿verdad? Pero aquí dijeron que 4 alas. Bueno, pero aquí habla de serafines, está hablando de seres espirituales, y cada uno tenía 6 alas, y miren lo que hacían con las alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Está raro eso. ¿Ah? Está diferente, ¿no? O sea, la visión que tuvo Isaías fue especial. Pero el hecho es que él supo que estaba viendo a Dios. Y él tiene la gentileza de compartir su experiencia y decirnos a todos los que hemos leído su libro, desde que él lo escribió hasta ahora, lo que él había experimentado. Lo que yo quiero que sepas es que el mismo Dios que se apareció a Isaías quiere cruzarse en tu camino y quiere que tú también te encuentres con él. Desde ya te adelanto, puede ser que veas serafines cubriéndose la cara con las alas o no. Pero Dios quiere que sepas que tú te has encontrado con él. O sea, tenemos que salir de aquí diciendo, tengo que encontrarme con Dios. Necesito encontrarme con Dios. Nosotros por lo general asumimos que este tipo de experiencia es para algunos nomás. Y se nos ha alimentado ese concepto y por eso tenemos a veces las estatuas de santos o los cuadros de los santos, porque ellos son los que han tenido la experiencia, pero los pobres mortales como nosotros, pues no. No, justamente Dios se cruza en el camino de personas como tú y yo. Dios se cruza en tu camino. Dios quiere que tú lo experimentes. Y lo primero que experimentas cuando te acercas a Él es esta experiencia de verle. Tienes la visión de Dios. Lo ves a Dios. Fíjate que los seres espirituales anunciaban a Dios y decían cómo es. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Fíjense con cuánto respeto se anuncia el nombre de Dios. Yo a veces me avergüenzo porque hay veces que con tanto respeto nosotros citamos los nombres de hombres y mujeres y los consideramos súper importantes cuando no confesamos tanto el nombre de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque aquí nosotros venimos y confesamos el nombre de Dios. Señor, Señor Jesús, como cantamos recién. Venimos y reconocemos lo grande que es el Señor, lo poderoso que es. Por eso es que nos hace bien juntarnos y alabar al Señor juntos. Ahora, en este caso, Isaías escuchó la adoración de los seres espirituales que confesaban la santidad de Dios. Interesante que la palabra santo la tuvieron que usar 3 veces. Y nosotros sabemos que Dios es Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el hecho es que cuando Isaías se encontró con Dios, tuvo una visión de Dios. Salió de esa experiencia conociendo a Dios mejor. Dios quiere llevarte a la experiencia de que te encuentres con Él de tal manera que le conozcas mejor. Y por favor, no me tomen por loco, no crean que estoy diciendo todo esto al vacío. Estoy hablando de una experiencia real. Dios quiere de verdad que te encuentres con Él y que le conozcas mejor. Entonces, la primera visión de
del encuentro con Dios es una visión de Dios. Pero enseguida ocurre algo más. La segunda es una visión de uno mismo. Inmediatamente cuando uno lo ve a Dios, no puede evitar verse a uno mismo. Dice el versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Acaba de ver la revelación de Dios. Tuvo el encuentro con Dios y tiene la visión de Dios, pero inmediatamente no termina de salir de la visión de Dios, que inmediatamente se ve a sí mismo. ¿Y cómo se ve? Apestando. Se ve digno de morir. No puede ser que esté viendo a Dios, yo no soy digno. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¡Ay de mí! Yo de esta no salgo. De esta experiencia no sigo adelante, me acabo de morir. Parece como si Isaías también hubiera tenido el concepto de que uno se encuentra con Dios cuando parte. Dios tenía mucho para hacer con la vida de Isaías. Ustedes leen el resto del libro y, por favor, las cosas que Dios hizo y las cosas que Dios habló por medio de este hombre. Pero fíjate que nosotros también tenemos que encontrarnos con Dios, primero para verle, pero luego también para vernos con claridad a nosotros mismos. Tal vez esto que Isaías confiesa en estas palabras, él de fondo ya lo sabía, pero no lo andaba exponiendo cada día, ¿verdad? Él no andaba diciendo, yo soy un hombre inmundo de labios. Hombre, yo leo el libro de Isaías y cada cosa que dijo es ese hombre limpio de labios. ¡Wow! Tremendo. Pero Isaías sabía que cuando yo no lo escuchaba, cuando no escribía lo otro, se ve que había dicho algunas cosas que él sabía. Dios te puede llevar a la experiencia de encontrarte con Él. Y cuando te encuentras con Él, te maravillas de cómo es Él. Y enseguida te miras a ti y te vistes de vergüenza. Otro que tuvo un encuentro con Dios, otros que tuvieron un encuentro con Dios fueron Adán y Eva. Exactamente después de comer del fruto del que Dios les dijo que no comieran. Inmediatamente escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, que venía a encontrarse con ellos, y corrieron a esconderse. ¡Ay no! Primera vez en la vida que tenían vergüenza. No existía la vergüenza antes del pecado. Corrieron a esconderse, porque les pasó lo mismo que a Isaías. ¡Ay de mí! Porque estoy inmundo. Porque fallé. Porque es demasiado para mí tener un encuentro con Dios. De la misma manera, nosotros necesitamos encontrarnos con Dios y al hacerlo, vamos a tener que reconocer que no merecemos acercarnos a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Dónde lo decía eso? Salmo 51. Estuvieron estudiando acerca de eso recién. Entonces, Isaías se encuentra con Dios, tiene la visión de Dios y luego tiene la visión de sí mismo. Comprendió su pecado, y no solo el suyo, sino el de los que vivían a su alrededor. Dice, vivo en pueblo que tiene labios inmundos también. ¿Usted vive también en una comunidad que tiene labios inmundos, que tiene corazones corrompidos, que tiene malos pensamientos, que tiene malas intenciones para los demás? Somos esos. Nosotros mismos somos parte de eso y la gente a nuestro alrededor también, y tenemos que reconocerlo.
¿Y sabe qué? Ante la santidad de Dios, no hay esperanza por nuestros propios recursos de poder salir de eso. Si no nos ayuda Dios, nosotros estamos condenados. Entonces, dos visiones tienen el encuentro con Dios: la visión de Dios y la visión de uno mismo. ¿Cuál es la tercera? Gracias a Dios. Es una visión de la gracia redentora de Dios. Inmediatamente Dios tiene la bondad, la misericordia de mostrar su perdón. Y fíjense cómo lo hace en el caso de Isaías. Los versículos 6 y 7 dicen: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Wow! Uno de los seres espirituales se acerca entonces a Isaías. Y además me llamó la atención, nunca había visto esto yo en la palabra, que usaran herramientas los seres espirituales. Y acá habla de tenazas. Me sorprendió. ¡Wow! Pero entonces, mírenlo, Isaías está encontrándose con Dios, ve la maravilla de Dios, la grandeza de Dios, inmediatamente, ¡wow! No, yo no puedo estar aquí, no merezco, estoy muerto. Y en ese momento aparece uno de estos seres espirituales, toma con la tenaza un carbón encendido del altar. Vamos a hacer la advertencia por las dudas que alguien se equivoque. No jueguen con los carbones encendidos. Se pueden lastimar, uno se quema. Pero, qué interesante, ¿no? El ser espiritual toma un carbón encendido del altar, viene hacia Isaías. Ahora, imagínese usted que le pase esto. Viene y el carbón se lo apoya en la boca. Si usted se apoya un carbón en la boca, ¿qué le pasa? Se nos quema. Corriendo al hospital enseguida, ¿no? Para ver qué queda. Pues este carbón hizo algo especial. El ángel le dijo: esto tocó tus labios. ¿Y sabes qué resultado trae? Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. De las palabras que podemos escuchar en esta vida, tal vez esas sean las más dulces, las más beneficiosas para nosotros. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Necesitas escuchar esas palabras? Yo las necesito. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, nosotros estamos a este lado de la historia. Isaías vivió unos 800 años antes del nacimiento de Jesús y fue de los que lo anunció. Pero, ¿de qué está hablando esta historia? ¿Qué fue lo que tocó efectivamente la vida de Isaías en aquel momento? Él no lo sabía, pero ¿saben qué fue lo que lo tocó? La sangre de Cristo Jesús. Es lo que tiene el poder para que se produzca eso que dice ese versículo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La primera carta de Juan empieza con una descripción de cómo aquellas personas que dicen yo no tengo pecado, se engañan a sí mismas y están mintiendo. Si tú dices yo no tengo pecado, te estás engañando a ti mismo. Pero el versículo 9 de primera de Juan dice: pero si confesamos nuestros pecados, tenemos que ponernos a la vista. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa es una visión de la gracia redentora de Dios. Cuando te encuentras con Dios, Dios va a querer que lo veas a Él, que veas lo sucio que estás, lo envenenado que estás, y que veas que Él tiene sanidad para tu problema. Por eso Isaías recibe en ese momento el perdón de sus pecados. Isaías desde ese momento en adelante nunca más pecó, ¿verdad? Isaías era como tú. Isaías era como yo. Y si él era como tú y yo, ¿será que pecó? Pero él había aprendido el camino para recibir la sanidad de Dios. Isaías no se encontró con Dios una vez sola en la vida, sino que se volvió a encontrar una y otra vez. Y el encuentro con Dios pasó a formar parte de su realidad habitual. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. No tenemos que conformarnos con que una vez nos encontramos con Dios, recibimos el mensaje de Cristo Jesús y la salvación nos alcanzó. Y ese fue nuestro encuentro con Dios y después pasamos el resto de la vida hablando de aquello que nos pasó. No, necesitamos encontrarnos con Dios hoy. Necesitamos volver a encontrarnos con Él. Y justamente por eso hay veces que Dios espera que nosotros simplemente tomemos la iniciativa de acercarnos a Él. Tal vez esto le haya pasado a Isaías cuando Isaías se inclinó para hablar con Dios. ¿Por qué no? Un momento de oración. Y uno tiene ese encuentro poderoso con Dios. Entonces, ¿será que Dios tiene el poder hoy todavía para quitar nuestra culpa y limpiarnos del pecado? Pero primero necesitamos pasar por la visión de nosotros mismos. Primero tenemos que ser capaces de reconocer. Por eso en Primera de Juan habla de confesar nuestros pecados. Hay cosas incómodas y vergonzosas de las que tenemos que hablar con Dios. Señor, tú sabes lo que pensé cuando vi a tal. Señor, tú sabes cuál fue mi intención cuando hice esto. Y necesitamos clarificar nuestra situación delante de Dios. Y cuando eso sucede, Dios envía su serafín con el carbón encendido. Y como Isaías había identificado su pecado como suciedad de labios, fue por eso que la figura es la de poner el carbón sobre sus labios. Así que son tus labios sucios, aquí está la limpieza. Pero eso se aplica al corazón. La sanidad que Isaías necesitaba y la que necesitamos nosotros es la que nos renueva desde adentro hacia afuera. Entonces, necesitamos de estas tres visiones. La visión de Dios, la visión de nosotros mismos y la visión de la gracia redentora de Dios. Pero entonces hay una visión más, que es la visión de la misión de Dios. Dios cuando nos redime, no nos redime solamente para que nos quedemos de brazos cruzados, sentaditos en nuestro lugar en el servicio de la iglesia, sino que Dios nos quiere incluir en su misión. Dios tiene una misión que está llevando a cabo todavía hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese. Y Él quiere incluirnos a nosotros, a cada uno de nosotros, en esa misión. Pero entonces, vamos a leer el versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta es la visión de la misión de Dios. En aquel momento, ante los oídos de Isaías,
un ser humano como tú, se escuchó la voz del propio Dios. Y la voz de Dios tenía una pregunta. ¿A quién enviaré? Interesante que usó el plural Dios después. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién nos va a representar? Wow. El que habla a continuación es el Isaías redimido, el Isaías perdonado. Se dan cuenta que para que él se ofrezca como se ofreció, significa que él había recibido el perdón que Dios le acababa de dar. Yo me quedo con esa frase, me la llevo para el resto del día. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero fíjense que inmediatamente Dios podía haberlo mandado a casa, Isaías limpio, con la visión de él, tuvo la experiencia de encontrarse con él y entonces, bueno, ya estaba. Pues no. Cuando Dios redime a alguien, inmediatamente le llama a la tarea. Y la tarea es la tarea de Dios. ¿Saben cómo le llamamos a la tarea de Dios hasta el día de hoy? Le llamamos la Gran Comisión. Hay un pasaje específicamente en Mateo capítulo 28, al final del Evangelio de Mateo, al que llamamos la Gran Comisión, que es cuando Jesús, resucitado, se encuentra con sus discípulos y les dice qué es lo que tienen que hacer de allí en adelante. ¿Se acuerdan lo que les dice? Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los domingos. No, todos los días hasta el fin. Esa es la gran comisión. Ese es Dios preguntando, oigan, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? Isaías no esperó a que nadie más respondiera, levantó la mano. Heme aquí, acá, yo. Ahora, si Dios tuviera una misión para ser cumplida hoy, si Dios hace la pregunta hoy, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nos quedamos todos así como están. Eso hay que hacer. Para que sepan, levantó la mano. Así, muy bien. Hay que decir, acá estoy, yo voy. ¿Vas a ir? Oigan, seamos serios. Con Dios no vamos a jugar. Pero si Dios te llama, tienes que responderle. Y el primer pensamiento que se nos viene en mente es, yo no sé qué hacer. Yo no sé hablar. Señor, mándalo al pastor, ya que anda de hablador ahí. ¿Ah? En la mayoría de las iglesias funcionamos así. Señor, hay que proclamar el mensaje. Ya está. El hermano Everardo ahí. Ya lo mandamos de frente también. Pero en este caso, el encuentro con Dios, si bien muchas veces lo experimentamos en grupo, es impresionantemente personal. Y cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Tú lo escuches. ¿Y sabes quién tiene que responder? ¿Sientes el dedo acusador? Dios nos está llamando, hermanos. Dios quiere hacernos parte de su proyecto. Dios quiere alcanzar a otras personas que todavía necesitan que el carbón encendido de la sangre de Cristo Jesús les toque para que sean limpios. ¿Cuánta gente todavía empapada en la inmundicia hay allá afuera? Hermanos, no estamos jugando. Esas personas, si mueren hoy en día, se van a la condenación eterna. Entre ellos hay familiares tuyos. Entre ellos están tus vecinos. Entre ellos hay amigos
que necesitan, aunque sea la oportunidad de que alguien les diga qué va a pasar contigo si viene Cristo Jesús hoy. Que alguien se los pregunte, que alguien se los cuestione. Por misericordia, hermanos. Además, díganme si no es un privilegio inmenso. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién nos va a representar? Oigan, yo sé, nos queda inmensamente grande la posición de representarlo a Dios. Y otra vez, si va a representar a Dios, bueno, ay no, Billy Graham ya falleció, ¿no? Ah, no lo podemos mandar a él ahora. Bueno, que vaya Franklin, el hijo. Buscamos a esos pocos que consideramos como más o menos dignos. No, pues, Dios elige a personas comunes y corrientes, es decir, a ti. Porque de hecho somos todos iguales. No importa cuán populares seamos o cuán invisibles seamos. Nosotros somos un número más en la multitud aparentemente, pero Dios te quiere usar a ti. Entonces, necesitamos también tener esta visión de la misión de Dios. ¿Entendieron las 4 misiones? Las 4 visiones que tenemos cuando nos encontramos con Dios. Cuando nos encontramos con Dios tenemos para empezar una visión de Dios. Y eso nos tiene que sorprender y nos tiene que maravillar. Qué maravilloso que es Dios. La visión de Dios nos mueve a cantar, nos mueve a inclinarnos, nos mueve a humillarnos ante su grandeza. Y luego está la visión de nosotros mismos. Y ustedes saben que muchas veces esto es automático y a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia se repite una y otra vez que en cuanto uno lo ve a Dios uno se da cuenta que no merezco. Merezco la muerte. Sin embargo, Dios nos lleva a la tercera visión, que es la visión de su gracia redentora. Dios quiere que nosotros experimentemos su perdón y su gracia. Tu culpa es quitada y limpio tu pecado. ¡Wow! Es tan maravilloso escuchar esas palabras. Pero cuando escuchamos eso, entonces Dios enseguida tiene un trabajo para nosotros y nos lleva a la cuarta visión, que es la visión de la misión de Dios. Dios quiere incluirnos en su tarea. Y tal vez esos familiares que podrían condenarse si no creen en Jesús, tienen que escuchar de ti el mensaje de salvación. Y tienen que ver a Dios en tu vida. O tal vez tu compañero de trabajo, o tal vez tu vecino, o tal vez tu amigo, o tal vez aquella persona con la que casualmente te pusiste a conversar en el supermercado. Sea quien sea. Dios nos quiere usar a nosotros para que vayamos en su nombre. Entonces, para empezar a ver si reconocemos nuestra necesidad de encontrarnos con Dios. ¿Necesitas encontrarte con Dios? Yo necesito encontrarme con Dios. Ahora, cuando te encuentres con Dios, ten en cuenta que Dios va a hacer esa revolución en tu vida. Y que no es solamente, bueno, tuve la experiencia y qué lindo, experimenté eso tan maravilloso. No, la experiencia de encontrarte con Dios le da otro significado y otro propósito a tu vida. Y ese propósito va a afectar las vidas de otras personas. Entonces, que Dios nos ayude a no conformarnos con simplemente escuchar un mensaje de vez en cuando, sino a encontrarnos efectivamente con Él, porque lo necesitamos. Vamos a orar. Gracias te damos, querido Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti y podemos presentarnos reconociendo la necesidad de encontrarnos contigo. Señor, yo te doy gracias porque estas palabras tuyas para mí son un encuentro contigo, Señor. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas,
para que cada uno de nosotros podamos encontrarnos efectivamente contigo, así como Isaías se encontró contigo, así como Saulo se encontró contigo. Padre, así como tantos a lo largo de la historia, vuelve a obrar en nosotros para que nos encontremos contigo y que cuando lo hagamos, seamos capaces de verte a ti, seamos capaces de vernos honestamente a nosotros, seamos capaces de recibir tu gracia y seamos capaces de escuchar tu llamado para servirte. Padre, que de verdad tú estés obrando en nosotros de esta manera, Señor. Señor, no permitas que salgamos de aquí como si nada hubiera pasado. Acabamos de encontrarnos contigo, Señor. Y Padre, queremos salir fortalecidos por ti y queremos salir listos para servirte. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, tú has quitado nuestra culpa y nos has limpiado de nuestro pecado. Te damos la gloria y la alabanza porque tú te las mereces, Señor. Señor, que así renovados por tu gracia, salgamos listos para servirte como tú mereces de nuestro servicio. Obra en nosotros, obra en nuestros hermanos que en este momento no están aquí, obra en cada uno, Señor, para renovarnos y para que verdaderamente tu obra sea hecha por tus hijos, donde quiera que tú nos lleves. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, nuestras familias. Señor, dirígenos conforme a tu voluntad y que podamos alegrarnos de caminar contigo. Todo te lo entregamos y lo dejamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, la información de todas las semanas por las dudas si ustedes se la olvidan. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos un tiempo de reflexión y ya estamos en el principio número 16. Así que los que tienen el libro, repasen, tomen notas y busquen y participen este miércoles del estudio a las 6 de la tarde. El viernes, como siempre, tenemos un tiempo de oración. Están todos invitados a las 6 de la tarde. Están invitados a participar. Las señoras se reunieron ayer, ¿verdad? ¿Y se reúnen este sábado? ¿Así? Bueno, este sábado a las 9 de la mañana se reúnen, porque no siempre están así para hacer fiesta y para celebrar a Sheila. Reúnanse para estudiar la mujer de la palabra, pues. El sábado a las 9 de la mañana las señoras aquí se reúnen. Y el domingo, como siempre, el estudio bíblico a las 9 y el servicio a las 10:15. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana, hermanos.